Abrimos nuevo capítulo, pongo esta imagen porque vamos a ver qué os inspira, ¿no? ¿Qué puede ser esto? Pues es una pupila, ¿no? Un iris. Esta segunda parte que vamos a ver dentro del libro de los mediums, en la segunda parte que son las manifestaciones espíritas. Estamos en el capítulo 6, entrando en las manifestaciones visuales. Y en concreto estamos en el ítem 100. Este ítem vamos a ver que se va a dialogar con los espíritus, en este caso, y es Kardec lo que ha hecho en este libro y sobre todo en esta parte, es coger respuestas de diferentes espíritus y ponerlas, recopilar aquellas que son las más coherentes de todos los estudios que hizo. Él analizó más de 1000 centros espíritas en Europa y en Norteamérica. Entonces recogía todos estos, investigaba los mediums, investigaba los mensajes y de aquí saca un poco estas conclusiones. Luego veíamos, ¿no?, que en la revista Espírita están todas estas entrevistas o estas recopilaciones pues a lo largo de varios, más de una década, recopilada en todas estas revistas. Dice, de todas las manifestaciones espíritas, las más interesantes son sin dudas aquellas por medio de las cuales los espíritus se hacen visibles. Veremos por la explicación de ese fenómeno que el mismo no es más sobrenatural que los otros, ¿no? Porque sabemos que al final todo pertenece a una ley que es natural, que entre de estas leyes la naturaleza. No es nada ni maravilloso, ni extraordinario o místico, es algo totalmente que está presente, ¿no? Y como otro fenómeno más, así nos dice Kardec. En primer lugar, vamos a presentar las respuestas que los espíritus dieron acerca del tema, ¿no?, de la evidencia del plano espiritual. Entonces, la primera pregunta que vamos a ver, hoy no vamos a acabar todo, ¿no?, porque son bastantes, pero sí, esta primera dice, ¿los espíritus pueden hacerse visibles? Sí, principalmente durante el sueño. Fijaos qué interesante. O sea, durante el sueño, ¿no?, podemos ver a estos espíritus porque hay ese desdoblamiento, esa capacidad de estar un poco menos apegados a esa materia, y entonces es algo que todos, o prácticamente todos, yo creo que todos, de hecho hemos soñado con personas. Antes o después ella nos está diciendo que esto sí se da. Principalmente durante el sueño, no obstante algunas personas los ven durante la vigilia, es decir, durante este estado de alerta, ¿no?, de estar despiertos. Y esto es más raro, ¿no? Aquí sí que son mediums bastante más especializados. Aquí hace Kardec una observación, ¿no? Esto añade a la respuesta diciendo que mientras el cuerpo reposa, el espíritu se desprende de esos lazos materiales y se encuentra más libre. Por eso puede con mayor facilidad ver a los otros espíritus, con los cuales entra en comunicación. El sueño no es sino el recuerdo de ese estado. Cuando no nos acordamos de nada, decimos que no hemos soñado, pero no por eso el alma dejó de ver y de disfrutar de su libertad. Eso es como cuando alguna vez decimos, no sé ni qué he comido hoy, ¿no? Pues a veces nos levantamos y no sé ni qué he soñado hoy. Un poco igual. Y dice, aquí tratamos más particularmente acerca de las apariciones en el estado de vigilia. Es este estado el que vamos a ver. No obstante, todo lo que vamos a estar viendo se da en ambos estados, ¿vale? Si queréis ver más información, Kardec nos recomienda que vayamos al libro de los espíritus, al capítulo Emancipación del alma, el ítem 409. La segunda pregunta que les lanza Kardec a estos espíritus es, recordemos eso, que él lanza estas preguntas a varios centros, ¿no?, y luego recoge todas estas respuestas. Pues dice, ¿los espíritus se manifiestan a la visión? O sea, que se manifiestan a la visión, ¿permanecen más a una categoría que a otra? Dice, no. Pueden pertenecer a todas las clases, tanto a las más elevadas como a las más inferiores.
Aquí nos está dando una cosa clave, ¿no? El poder ver o el poder tener cierta mediunidad no nos hace que seamos mejores personas o estemos más elevados, sino simplemente tenemos, igual, ¿no? En este caso con la evidencia podemos ver todo. El otro tipo de fenómenos, excepto el de aportes que veíamos que era bastante específico y solo lo daban este tipo de espíritus superiores, pero en este caso sí que se abre a todo. Es dado a todos los espíritus manifestarse visiblemente. Dice, todos pueden, pero no siempre tienen permiso o voluntad para hacerlo. ¿Por qué no tienen permiso? Hay siempre esta influencia moral que ya hemos ido hablando, este perfeccionamiento moral que los espíritus más superiores, o ya aquellos que ya son puros, pues ya tienen total potestad, ¿no?, sobre aquellos que son inferiores. Estos, si consideran, como tienen una visión mucho más amplia, pueden permitir que, o pueden bloquear que estas manifestaciones se den si ven que va a causar un mal mayor a futuro. Y también es la voluntad del propio espíritu, o sea, yo puedo tener la capacidad y la superioridad moral de hacerlo, pero a la vez decir, pero es que esto, si yo me manifiesto a esta persona, le va a acarrear consecuencias que no son, o yo simplemente no quiero, ¿no? Como espíritu, es que puedo decir, no me quiero manifestar, porque no, es que también tienen su individualidad. Entonces ahí hay estas dos vertientes, ¿no?, que pueden ser. No obstante, pues eso, dentro de la cognición del espíritu, pues podrán haber diversas razones. La pregunta 4 dice, ¿con qué fin los espíritus se manifiestan visiblemente? Dice, eso depende. De acuerdo con su naturaleza, el fin puede ser bueno o malo. Si hablamos de espíritus frívolos, pues seguramente el fin sea malo. Si hablamos de espíritus que tengan ya una bondad o una inteligencia, pues van a querer a lo mejor aportar algún dato o alguna cosa que sea curiosa, ¿no?, que sea beneficiosa, o puede ser eso algo bueno, ¿no?, decir, oye, estoy aquí, sigo vivo, está todo bien. Bueno. Entonces, Kardec, que no se conforma con esto, siempre va haciendo un examen bastante riguroso, para que no se nos quede ninguna duda. Entonces, en la pregunta 5 dice, ¿cómo es posible que se les permita manifestarse cuando el fin es malo? Aquí es muy interesante porque Kardec está planteando la benevolencia de Dios. Está planteando porque si Dios es infinitamente bueno, es esta causa, ¿no?, sin causa, si ha creado todo para el bien, ¿por qué va a permitir ciertas cosas, ¿no? Y ahí uno se plantea, pues, ¿por qué va a permitir esto? Dice, en este caso es para probar a las personas a quienes ellos se aparecen. Pues recordamos que en estas encarnaciones, lo que nos dice el espiritismo es que tenemos la oportunidad de mejorarnos y para ello nos comprometemos según nuestras capacidades, nuestra resistencia a ciertas probaciones, y entre ellas pues pueden estar estas, ¿no?, que nos aparezca algo que encima aparentemente es malo para nosotros, pero luego digamos al final de nuestra vida o en un momento determinado, ostras, esto me ha servido para conseguir esto, ¿no?, y asentar algo superior a mí. ¿Puede ser que esas probaciones nos salgan mal y nos equivoquemos? Sí. Y esto es totalmente natural, por eso tenemos este libre albedrío y es así como conseguimos superarnos o no, si no sería todo un destino perfecto, ¿no? Realmente se nos da esa capacidad de esforzarnos y sería como estamos como en una universidad o en un colegio. Tenemos unos exámenes que podemos pasar con mejor o peor nota, o a veces no pasamos y no pasa nada. Esa prueba se vuelve a repetir, sea en esta misma encarnación, dándose otra vez esa prueba en otro momento de la vida, o en otra reencarnación. Dice que la intención del espíritu puede ser mala, pero el resultado puede ser bueno. Y esto sí que decíamos, ¿no? A mí me está pasando una situación negativa, pero fijaos cómo es la espiritualidad de bonita, y esto lo vemos mucho en las novelas espíritas, que siempre cuando pasan estas cosas, pues a lo mejor se me manifiesta alguien para perturbarme, pero empiezo a orar por este espíritu.
empiezo a pedir por este espíritu. Y al final, estas influencias, este espíritu se empieza a dar cuenta de que estaba haciendo algo errado, ¿no? Y entonces ahí empieza a cambiar también su mente. Lo que para mí en un momento ha sido perturbador y a ese espíritu incluso le hacía gracia, empieza a ser algo positivo para la evolución de este espíritu y para mí también, porque también estoy creciendo moralmente, ¿no? Un ejemplo posible. Entonces, es maravilloso, ¿no? Esto como nos lo plantea esta espiritualidad. Dice la pregunta 6, ¿cuál puede ser el fin de los espíritus que se hacen visible con una mala intención? Y nos plantea dos cosas, o asustar o muchas veces vengarse. Aquí estamos hablando de dos tipologías de espíritus principales, ¿no? Dentro de los espíritus imperfectos, podríamos hablar que los de asustar tendrían que ver con estos espíritus burlones, que tienen satisfacción sobre todo en reírse de las personas que se asustan. Ya nos recomendaba Kardec, cuando nos asusten o nos hagan algo así, decir, venga, ¿qué más puedes hacer? No relajarse, ¿no? Y no tomárselo serio, porque si no, se empecinan con uno y buscan hacerle entonces, pues poder reírse más de esta persona. Le hacen bullying, literalmente. Entonces, esto es lo más natural. Otras veces es vengarse. Sabemos, ¿por qué se va a vengar un espíritu de mí? ¿No? Puede ser que en esta vida yo le haya hecho algo y haya desencarnado y ahora vaya por mí. Sí, pero lo más natural y lo que nosotros recibimos de esa espiritualidad es que en otras vidas hemos hecho cosas, ¿no? Normalmente son gente que hemos querido mucho y que hemos hecho normalmente mucho daño. Y vamos arrastrando un dolor con esa persona, con ese espíritu, que, pues claro, va detrás nuestra para fastidiarnos nuestra felicidad. Está frustrado, a veces es que se nublan, ¿no? Pero, como decíamos, tienen esa oportunidad y se da todo esto lo permite Dios o el universo, como se quiera decir, pero nos lo permite sobre todo para poder sanar esas relaciones y aquellos que eran nuestros enemigos o que se han convertido en, ¿no? Nosotros nos hemos convertido en deudores de esta relación, podamos repararla en esta vida, ¿vale? Entonces ahí está. ¿Cuál es el fin de los espíritus que vienen con una buena intención? Aquí da la vuelta a la moneda y dice, a ver, puede ser, uno, consolar a las personas que los echan de menos. ¿Vale? La consolación. Pues echo de menos a esta persona y se está mostrando visualmente, la estoy viendo, entonces es obvio que está ahí. No puedo decir que no está, es que se ha manifestado visualmente. Entonces me acaba de decir que está, que hay una vida más allá y que está bien. Ahí, no sé con quién hablaba esto, de que muchas veces se presentan estas situaciones en las que una persona se manifiesta y se ve a lo mejor saludando con otras personas, ¿no? Desde un plano espiritual y las ve claramente, ¿no? Entonces, esto sí puede pasar. Otras veces en sueños. Probar que existen. Pues aquí, por ejemplo, como están también nuestros compañeros del SEI, pues eso, estudiándolo, entonces se presentan, se manifiestan para poder hacer estos estudios. O como en la época de Kardec, que también se estudiaban de esta forma y se necesitaba de que ellos se manifestasen, ya sea visiblemente, pues a lo mejor justamente este medium pues podía decir estoy viendo a esta persona, va vestida con este atuendo, e incluso si tenía la capacidad de escucharle, pues me está diciendo X, Y y Z, y entonces corroboraban, ¿no?, con los otros estudiosos y decir, a ver, este espíritu ha existido, y de repente decía uno, sí, este es mi abuelo que falleció con esta ropa y justamente, ¿no? Entonces ahí hacían estas conexiones y como es un estudio empírico, que depende de la experiencia, pues podían probar que existen y que están cerca de nosotros, ¿no? Y como dice aquí Kardec, pueden manifestarse para darnos consejos, es decir, oye, me planto aquí y estoy aquí para inspirarte o poder entablar una conversación. Ahora sí, esto va a seguir ampliando Kardec, súper interesante, entonces no voy a ir aún a esto. Y algunas veces pedir asistencia para sí mismos.
Si el espíritu está en un estado de lamentación, o digamos que no ha llegado a estar en una ciudad espiritual, o no está con esa libertad, está aún con ciertas heridas, o está en un momento difícil, puede manifestarse visualmente para decir: necesito que ores por mí, necesito que pienses bien en mí y me ayudes a recargarme de fuerza, ¿no? Entonces este es el poder de la oración o del pensamiento, de estas vibraciones que podemos emanar. Entonces siempre, aquí Kardec, para analizar todo esto, nos va a dar unas indicaciones, ¿no? Bueno, entonces, que esto lo vamos a ver. Dice, en la pregunta 7, ¿habría algún inconveniente en que la posibilidad de ver a los espíritus fuese permanente y general? ¿No? O sea, ¿qué pasaría si yo estuviera viendo todo el rato espíritus a todo momento, sabiendo que estamos poblados por ellos? O sea, aquí de hecho hay muchos, no sabemos que hay en otras dimensiones, pero aquí en la Tierra podrían estar perfectamente muchísimos que están aún muy materializados, perdidos, perturbados, etc. ¿No sería ese un medio para sacar de la duda a los más incrédulos, que de pronto lo viesen como algo normal? ¿No? Y ahí pregunta Kardec, o sea, pregunta esto Kardec con esa incisión de decir, bueno, vamos a aclarar. Y entonces ellos dicen, puesto que el hombre está constantemente rodeado de espíritus, la visión incesante de estos lo perturbaría, dificultaría sus acciones y le quitaría la iniciativa en la mayoría de los casos. En tanto, al creerse a solas, actúa con más libertad. Y paramos aquí. Imaginaos, yo ahora estoy viendo a un montón de personas, ¿no? Porque al final les veía manifestados como personas. Entonces, todo esto, ahora de pronto tendría aquí a los guías del centro, a los espíritus que están aprendiendo, a vosotros, a mí mismo, y seguramente a alguno diciéndome hasta lo que tengo o lo que debiera decir inoportunamente. Entonces, si yo estuviera viendo eso y quiero hacer cosas, al final estaría distraído, no estaría mirándonos a vosotros y dando esta conferencia, esta conferencia no, este estudio, perdón. Estaría alucinando, ¿no? o vosotros igual, estaríais atendiendo, estaríais diciendo qué está pasando aquí. Entonces, esto también nos quitaría la iniciativa, porque a lo mejor quiero hacer algo, pero digo, ay, si este espíritu es que me está influenciando, no sé qué. Entonces Kardec dice, no. La mejor libertad, y de hecho por eso tenemos este velo del olvido, ¿no? Que tenemos aquí al encarnar, como una buena escuela, poder olvidar y poder tener esa percepción bastante más reducida para no entorpecer el crecimiento espiritual en el grado en el que estamos ahora. No obstante, en otros planetas, en otros espacios, digamos, podría ser algo común, porque ya han llegado a un cierto grado de entendimiento y de conciencia que sí que les permite estar en ese estado, pero también es otra frecuencia, otra franja vibratoria y un conocimiento bastante más elevado al que tenemos y que podemos llegar a aspirar, ¿no? Ahora mismo. En cuanto a los incrédulos, disponen de bastantes medios para convencerse. En caso de que quieran aprovecharlos y si no los ha cegado el orgullo, fijaros, porque hay mucha gente, ¿no? que vamos a ver que saben o sea, que existe un más allá, pero lo niegan rotundamente. Entonces, por mucho que ellos, o sea, que uno pretenda de convencerles y decirles, mira, ahí está, no, es que su orgullo va a decir que está teniendo alucinaciones o cualquier otra cosa. Entonces es este tipo de personas, ¿no? Y se ve, o sea, la gente es muy desconfiada cuando no tiene esa... Cuando su orgullo le sobrepone, ¿no? Sobre todo con el materialismo, en este caso, que nos dicen que no puede haber nada después de la muerte, somos materia y después de esto se acaba y punto. Entonces aquello que vea pueden ser deformaciones de esta materia y ya está. Entonces su orgullo, yo me mantengo aquí por mucha causa, ¿no? Porque ahí volvemos a la premisa del espiritismo. Dice, ¿sabéis que hay personas que han visto y no por eso creen más? Pues alegan que se trata de ilusiones, esto veíamos. No os inquietéis por ellas, Dios se encargará.
Y con esto del orgullo quería decir esto de, si hay la premisa del espiritismo, si hay una causa inteligente, por ende, o sea, si hay un efecto inteligente, tiene que haber por ende una causa inteligente superior a esta. ¿No? Un vaso no va a hacer ahora un perrito. ¿Vale? Guardamos las preguntas para luego. Y bueno, entonces aquí está. Observación de Kardec. ¿Habría tantos inconvenientes en que viéramos constantemente los espíritus como en que viéramos el aire que nos rodea o las miríadas de animales microscópicos que pululan alrededor nuestro y sobre nosotros? De ahí debemos concluir que lo que Dios hace bien hecho está. Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Y aquí Kardec es increíble, ¿no? La forma de plasmarlo con una imagen. Si entre nosotros viéramos el aire, no nos veríamos a nosotros, estaríamos viendo una niebla. Entonces, ¿cuánto tendríamos que acercarnos? O imaginaros, miraros a las manos y todo el cuerpo lleno de bichitos, de tal, pues uno diría, ¡ah! ¡Qué impresión!, ¿no? O ahora tengo aquí un hongo y ahora tal, ¿y ahora qué hago con esto? Pues nos entraría toda esta ansiedad y este síndrome, ¿no? de querer casi medicarnos por todo y estar haciendo cosas que realmente no nos conviene y seguramente sean cosas pues, positivas para el cuerpo, o son microsistemas que viven y punto, que ahora no nos tienen que interesar más. Entonces esta inteligencia superior a nosotros sí que sabe aquello que es mejor para nosotros en este estado en el que estamos. 8. Si hay inconvenientes en que veamos a los espíritus, ¿por qué eso se permite en ciertos casos? O sea, ¿por qué hay mediums que tienen esta visión de forma ostensiva, tanto en sueños como durante su vida diurna, ¿no? O despiertos, mejor dicho? Para dar una prueba de que no todo muere con el cuerpo y que el alma conserva su individualidad después de la muerte. Sabemos que además la espiritualidad planea todo esto con mucha rigurosidad para dejar estas evidencias y afectar al entorno de estas personas, ¿no? Entonces nunca va a hacer estas cosas al azar, siempre este tipo de mediumnidades que deben ser llevadas a un buen trabajo son para dar este ejemplo y poder ayudar a más personas y sobre todo para aportar nueva información a todos los estudios que estamos haciendo, ¿no? Para empezar un poquito a contemplar que hay un más allá y que esto debería también estudiarse dentro de la parte científica. Entonces, esa visión pasajera es suficiente para dar esa prueba y atestiguar la presencia de vuestros amigos junto a vosotros. Con todo, no ofrece los inconvenientes de la visión constante. Por ejemplo, vamos a hablar de un medium claro, Divaldo Franco. Divaldo tenía además esta visión de que él es que no los veía como algo astral, no, es que los veía totalmente materializados. Y podríamos estar aquí y él podría estar viendo a más personas sentadas, incluso hablándole. Y entonces este hombre incluso tenía una compañera que mientras él estaba trabajando le preguntaba si realmente la gente que iba a atender eran espíritus o eran personas, para si eran espíritus no ponerse a hablar solo. Se imaginaos este grado de mediunidad, pero también es una persona con una responsabilidad muy grande para todo lo que es el trabajo espírita. En la pregunta 9 dice, en los mundos más adelantados que el nuestro, la visión de los espíritus es más frecuente. Y aquí es lo que hablábamos. Cuanto más se aproxima el hombre a la naturaleza espiritual, tanto más fácilmente se pone en contacto con los espíritus. Y especifica, la densidad de vuestra envoltura hace más difícil y rara la percepción de los seres etéreos. ¿Y cómo sabíamos esto? O sea, ¿cómo podemos aproximarnos a la naturaleza espiritual? Deshaciéndonos de nuestras imperfecciones intelecto-morales. Y así es como nos va explicando, ¿no? Es la propia escala espírita. La pregunta 100 en adelante del libro de los espíritus, ahí podemos ver toda esa escala desde los espíritus imperfectos a los espíritus puros, pero puramente espíritu, ya no hay esa necesidad de materialidad, ¿no? Están directamente conectados al fluido cósmico universal.
y no a sus derivados. En nuestro caso, como son derivados, por eso es mucho más denso, ¿no? Aquí están todos estos átomos, moléculas, etc. La pregunta 10. ¿Es racional que nos atemoricemos por la aparición de un espíritu? Y dicen, quien reflexione debe comprender que un espíritu, sea cual fuere, es menos peligroso para una persona con vida. Además, los espíritus van a todas partes y no hay necesidad de verlos para saber que pueden estar a vuestro lado. El espíritu que se proponga dañar a una persona puede hacerlo, y aún con más seguridad sin hacerse ver. Hablábamos de estas influencias directamente en el pensamiento. No es peligroso por el hecho de que sea espíritu, sino por la influencia que puede ejercer sobre el pensamiento de esa persona para desviarla del bien e impulsarla al mal. Increíble, ¿no? Pero, ¿qué nos dice? Que tengamos más cuidado de los encarnados, porque al final nos pueden hacer más daño, ¿no? Nosotros nos podemos trabajar a nosotros mismos y ahí podemos desviar, ¿no? Y decir, no, este pensamiento no lo quiero, y ahí esa conexión se va. Pero aún un encarnado que lo tengo en la familia me puede tratar mal, me puede hacer cualquier cosa que yo no puedo resistirme a lo que me está haciendo, porque le tengo que aguantar, ¿no? O sea, es que físicamente está. Al espíritu no, yo me voy de franja vibratoria y puedo trabajarlo y no hay problema. Pero a los encarnados no. Mismo un asesino, a un estafador o a una persona o relación tóxica. Todo esto pasa. Vale. Entonces, la observación de Kardec. Las personas que tienen miedo cuando están a solas o en los lugares oscuros, muy pocas veces conocen la causa de su pavor. No serían capaces de decir a qué le tienen miedo, pero sin duda deberían temer más el encuentro con hombres que con espíritus, pues un malhechor es mucho más peligroso cuando está vivo que después de muerto. Y aquí nos pone un caso. Una señora de nuestro conocimiento tuvo cierta noche en su dormitorio una aparición tan bien caracterizada que creyó estar en presencia de alguien. Su primera sensación fue de terror. Me imagino a la señora, vamos, bajo la manta prácticamente, diciendo ¡ah!, pegando un grito. Pero dice, al asegurarse de que allí no había nadie, dijo, parece que es solo un espíritu. Puedo dormir tranquila. Ya está. Si el espíritu se le manifestó, pero no había ninguna persona que le iba a robar ni que le iba a hacer daño. Entonces, ya está. Se ha manifestado, ha visto una aparición. Ya está, es esto. Hasta ahí puede. ¿No? A ver. Ya vamos cerrando, entonces. Vamos a cerrar aquí con la 11. Para que nos dé tiempo a hacer más preguntas y poder interactuar un poco más. Entonces, la persona a quien un espíritu se aparece podrá conversar con él, y dice que sí, perfectamente, e inclusive es lo que siempre se debe hacer en este tipo de casos, preguntando al espíritu quién es, qué desea y qué podemos hacer para serle útil. Si se trata de un espíritu desdichado y que sufre, vuestro testimonio de conmiseración, aquí he puesto yo estas dos palabras, que es empatía o compasión, lo aliviará. Pues igual que cuando nos sentimos mal, hablamos con una persona y queremos que sea empática o compasiva con nosotros, en este caso es igual, ¿no? Pues si estás sufriendo, poder tener esa conversación y poder decir, entiendo tu dolor, entiendo que estás en esta situación por esto y que esto te aflige, y poder ayudarle a calmarle, ¿no? Si es un espíritu benévolo, es probable que venga con la intención de dar buenos consejos. Bueno, me encanta esta recomendación que nos hace Kardec, ¿no? Si en algún momento se nos aparece o tenemos un fenómeno de este tipo, primero, ¿quién eres? ¿Qué deseas? O sea, ¿por qué te has aparecido aquí? ¿Y cómo puedo yo ayudarte? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas que te escuche? ¿Necesitas decirme algo? ¿Necesitas guiarme porque hay algo aquí que necesito ver? Entonces, siempre que hay una señal así, este orden de las cosas, ¿no? Sería la mejor forma de analizar, ¿no? Y nos está explicando un poco también cómo Kardec
interactuaba, no él, sino cómo investigaba, ¿no? Y cómo se ponía en contacto a través de estos medios. Porque recordemos que Kardec no era medium, Kardec era investigador y era un gran pedagogo, o sea, era un gran estudioso y científico por ende. En la 11A, en ese caso, ¿cómo puedo responder al espíritu? Y nos da las opciones estas, ¿no? Dos opciones. Algunas veces, o sea, ¿cómo nos responde el espíritu? Responde por medios de sonidos articulados, como lo haría una persona viva, le podemos escuchar, esto es menos común, y otras veces, o bueno, sí se podría, ¿no? Hay ciertos aparatos, dispositivos que sí que podrían permitir esta psicofonía y poder escucharlo después. En este caso sí. Y en la mayoría de los casos, sin embargo, se produce una transmisión de pensamientos, lo que podríamos poner en otra palabra como telepatía. Entonces recibimos esa transmisión, no siempre son, o sea, entendamos un poco esto, el espíritu no se comunica siempre con palabras textuales. El espíritu, la telepatía se da con la idea global, o sea, lo que nos transmite el espíritu normalmente es una transmisión muy rápida con una idea global de todo lo que ha querido decir. Luego nosotros somos los que tenemos que transcribirlo y lo ponemos en palabras, pero el espíritu realmente, esa transmisión de pensamiento es mucho más genérica, ¿no? Te puede estar dando una serie de referencias visuales, sensitivas e incluso textuales, ¿no? Pero es como una idea, un concepto. Y bueno, esto hasta aquí vamos a parar. Gracias por el estudio de hoy y continuaremos el próximo martes un poquito más.